ambiciosos o simplemente porque nadie lo hizo antes en la radio y somos vanguardistas? Vuelta y media. Más emociones, más risas, más ideas en el mismo tiempo que antes. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Está remixado, el que mirá, bobo, anda para allá, bobo. Somos Vuelta y Media, señoras y señores, en este jueves 22 de diciembre. ¿Volvió? ¿Saben quién volvió? ¿Quién volvió? Pablito González. ¿Cómo anda? Estoy con Juli, es un temón este. Es un temón. Es lo que tengo de voz, ¿eh? Es lo que me quedó de voz de Qatar. Pero este es un temón. Te quiero hacer una pregunta. Si la nota con Scaloni en Mar del Plata. ¿Se acuerdan de esa frase? Sí, claro. Ahora queremos otra. Y ya pidieron. Messi. No, pero queremos otra con ¿Lo ves Scaloni. probable? Ya pidieron para el 2023, ya pidieron. Sí, señor. Pidieron para la nota del 10. Sí. Sí. No empecé, ¿eh? No empezaste. No, Ahora, no empecé, hoy se Messi le dejó un audio de 9 minutos. Le dejó un minuto hay que ir a Andy. agrandando. Le dejó un audio a Andy de un 9 minuto. minutos. No, no, un No, Ah, minuto. me asuste, ¿cómo Un 9 minuto, minutos? un minuto. Sentí Juan, que está te bien. boludeó. ¿Por qué? Y salió Yo primero. después chequeé el celular, dije, ahora Pablito me dice, quédate tranquilo, Sí. hoy viene al piso. ¿Pero ustedes qué quieren? ¿Un audio de un minuto o quieren una nota? Una No, nota. una nota. Listo. ¡Dale! ¡Dale! Pablito, fuiste a... Este fue tu quinto mundial. Sexto. Sexto, pa. Sexto Ah, mundial. sos un tipo grande. No, pero empecé muy chico. Ah. Qué bien decirlo. A los, sí, más o menos. a los las dos 8 cosas. años fue el primer mundial. Pero el primero A te los trae. 27 años fui al primer mundial, que fue Francia, 98. Claro. Lindo. Con 27 pirulos fui al primer mundial y bueno, ¿Y este siempre, es el sexto. siempre vas pensando, ¿me puedo venir con la copa? No, pero este año sí. Sí. Ah, esta vez ¿algunos sí. mundiales decías seguro no ganamos? No, pero viste que el mundial es difícil, ¿no? Vas pensando, bueno, se puede. Acá había un montón de señales y un montón Sí. de energía y cuando hablamos acá yo decía, tengo más fe que nunca, tengo más fe Pero que pará, nunca. perdimos con... Ojo. Hoy se cumple un mes que perdimos con Arabia Saudita. Vamos a romper el banco Ah, central. y tiene que ver. Messi, where is Messi? Yo Where un is momento Messi? tuve más miedo también, aparte de la derrota con Arabia Saudita. El primer tiempo con México. Sí, claro. Cuando Sí. terminó 0-0, Sí, nos miramos todos, sí. estamos ahí. Yo dije en un momento, estamos afuera, puede ser. No, que después no. de 36 partidos, con toda la ilusión que teníamos, podemos llegar a quedar fuera yo del decía, mundial. si La verdad que empatamos- me asusté ahí, ¿eh? Si empatamos y se dan 1500 resultados Sí, pero era. y le ganamos a Polonia, pero no le ganamos nunca. decía. Había que arriesgar, había que empezar a jugar octavos de muy temprano. Nunca, cuando le preguntamos a Seba si tal queda afuera, la respuesta sí, que fue sí. Empezaba y decía, no, pará, porque si Alemania juega en Yo Marte. hacía cuentas todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el mundial, el cuento. todos podíamos pasar. De hecho, había unos octavos donde pasábamos todos los equipos. Sí, los obvio, 32, obvio. ¿cuántos éramos? 32. Sí, Oblak decía, tal equipo clasifica, pará. Pará. Decía, pará. Si gana y le hace 2 goles al otro. Es que este equipo fue de menor a mayor. Yo creo que encima, sacando los últimos 20 metros con Francia, pensando en la semifinal y en la final, los dos mejores partidos fueron la semifinal y la duda. final. Sin Lo que duda. pasa es que te quedaste 2 minutos, te quedaste un ratito con Francia, sufriste, fuiste a los penales, apareció Dibu y todo lo que ya sabemos, pero creo que los dos mejores partidos argentinos fueron Croacia y Francia. Y es loco, porque es la semifinal y la final. Pero fue así el andar futbolístico de la Sí, escaloneta. y esos 20 minutos también hay virtud de Francia, no todo Sí, hay claro. que achacarle a Argentina. Mbappé ¿no? específicamente. Mbappé, Mbappé sí. es una bestia. Mbappé hizo 4 goles ese día, contando el, Sí. Y el no gol que ganó. definimos por penal. Y no ganó. Y no ganó. Pa. Y no ganó. Y no ganó. Pero bueno, trajimos lo que tenía que traer la Copa. Sí. Fue una maravilla. Porque la verdad que hay momentos, por ejemplo, yo en la final estaba con unos compañeros en un palco que nos habían dado para hacer la previa. Y el palco era muy cerrado, como muy frío. Entonces yo le digo, vámonos de acá. Eran varios, ¿viste? Vámonos de acá, le digo. Vamos a salir campeón del mundo, le digo. Y estamos en un palco, no se escucha nada, le digo, vámonos. Y no, que sí, que no, que el miedo lógico, a ver si volvemos, después nos podemos entrar. Vámonos, bueno, convenzo a 3 compañeros. El resto ¿Los querés no. nombrar o no? A los 3. Es que hay uno que después a mitad de camino volvió, Ah, ok. por las dudas. Bien. Nada, lo terminé viendo con el gringo Singolani, con Guido Glaitti, con un amigo mío. Atrás del arco, a mitad de altura, Gringo, donde sí. fueron los penales de Dibu. Y ellos Sí. me dicen, menos mal que nos convenciste. Bien. Porque si no se lo veíamos atrás de un palco, frío, Sí. triple vidrio, no se escuchaba nada. Lo vimos con la gente, lo disfrutamos porque, insisto, lo decía siempre, uno va como periodista, pero hay momentos que te sacás el Por periodista supuesto. y lo vi como hincha y es genial. Y esta voz también tiene que ver con aquello, ¿no? Perdón, y sé que no es evitable o a priori, pero la verdad que las dos plateas tribunas del medio del centro de la cancha ocupadas por gente de la organización, eso mataba la onda de los partidos. Y sí. Tener 30.000 personas a las que no le importaba estar ahí. Varias cosas mataban hablando de los partidos. Por ejemplo, la música muy alta para mí te mata, mataba. No puedes te escuchar a los mata. hinchas argentinos. Encima hay unos boludos que Apenas te hacen ir terminó, 3 horas antes. un 3 montón. horas antes. Te ponen los shows, te ponen la música fuerte, te arman parece más un show musical, Claro. un concierto que otra cosa. No, la gente y se además escucha la con gente que todo no va a ver en los el partidos. partido, se escucha la gente. Y en el medio, como dice él,
un montón de cataríes que se nota que eran jeques o personas de dinero, que la verdad que estaban ahí, no sabían ni quién jugaba, estaban ahí sentados. Enfriaban grosso. Te sacaban los lugares. Vos habías pagado una butaca, bueno, no importa, eso es otro tema. Pero te sacaban los lugares porque aparte les correspondía. Pero bueno, tiene que ver un poco como se ve el Mundial, como lo vimos allá, un lugar exótico, glamoroso, hipermillonario, que te tiraban millones de dólares por la cara y donde nosotros imaginamos que podía ser algo lindo, lo que podía hacer con la selección argentina, y sería algo, me parece, mucho más maravilloso de lo soñado. ¿Y la pasaste bien, Pablito, más allá del trabajo y del Mundial? Yo la paso siempre bien en los mundiales. Mirá que nosotros laburamos palo y palo, no paramos nunca. Todos los días a full y mucho, pero a mí me encanta. El mundial es una adrenalina difícil de explicar. Bueno, difícil de explicar. Quiero que me expliques al compañero que trajiste. Es uno de las jóvenes promesas de Teis Sports, es uno de los canteranos que la rompe. Además, ¿sabes qué? Además de laburar bien, es buen pibe. Porque está bueno también marcarlo, es buena gente. Entonces es buen pibe y labura muy bien. Para mí la rompió en el Mundial. No te voy a decir que es el número 27 de la selección argentina, porque no lo es, pero él sabe que la rompió y estuvo cerca de la frase, una de las frases más Sí, claro. mitológica. En el momento. Antológica. Se nota que Pablo es mi amigo. El Se nota señor Pablo es mi amigo. Gastón Emilio Grano. Ariel. Ariel, de Tomás. Ariel. Gastón Esteban Emil. Ariel Edul. Gracias por invitarme, Hola, Seba, Gastón. Juli, Pablo. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Yo llegué hace un día y medio. Bueno, yo lo vi de una manera un poco diferente a Pablo porque yo tengo 26 y es el primer mundial que cubro. Mal 100% acostumbraste, efectividad. ahora pensás que hay que salir campeón en todos los mundiales. Sí, no, increíble. Yo arranqué la cobertura de la selección en la Copa América, que gana este equipo. Wow. Y tú, viste, a veces tenés que tener un poco de suerte y justo arranqué cuando arrancaban muchos jugadores esta selección. Yo me acuerdo que arranqué en el primer partido de Cuti Romero, el primer partido de Dibu Martínez, de Molina, cuando Paredes se cerraba de 5. Entonces pude acompañar un poco ese proceso, pero yo no sé si imaginábamos que este equipo iba a salir campeón del mundo. Yo creo que por lo que se hablaba con el cuerpo técnico era cumplir con las expectativas de hacer un buen mundial, semifinales, cuarto de final jugando bien, pero como dijo Pablo, la Copa nos fue dando señales a todos a mitad del torneo. Pará, Gastón, tu laburo en TIC, ¿para qué te manda TIC el Yo mundial? hago la cobertura de la selección y durante los eventos hago el campo de juego, estoy al lado del banco de los suplentes y después todas las entrevistas, todo lo referido a lo periodístico. Claro, estás muy cerca del plantel. Sí. Muy cerca del plantel. Tenés relación con los jugadores. Sí, por una cuestión profesional, sí. Tenés que hablar con ellos, con el cuerpo técnico, dirigentes, básicamente todo lo que rodea a la selección. Y siempre están abiertos a charlar con vos, Mira, yo te digo cuál es mi experiencia. Yo me Sí. encontré con un grupo muy terrenal, desde Messi, con quien pudimos hablar muchas veces, Pablo lo conoce muy bien, y la verdad, la humildad que tiene te hace trabajar muy tranquilo y de ahí para abajo, son todos, tienen todos mi edad, la gran mayoría. Claro. Entonces eso me ayuda a ponerme de otro lugar y ellos respetan mucho eso. ¿Cómo te lo enrostra? Igual 2 veces dijo, Sí, yo tengo sí, 26, tiene mi Pero edad. no, Pablito. No, pero él me quiere. Es Lo quiero recíproco. mucho. Tiene un mérito también él. Yo en el Mundial de 2006-2010 hice el laburo de él, pero no existía la mochila. La mochila es lo que hoy levanta señal en cualquier La lado. mochila 3G. Entonces Claro. vos en aquel momento laburabas, arrancabas, hacías las notas, las emitías y terminaba. Él, al estar en vivo, con la posibilidad de tener la mochila, lo tenía en 18, 16, 17, Todo el 20 horas día. por día. Entonces era, levantá, pero estoy comiendo, levantá. Entonces él no para. Él no para, es constante, porque todos los programas del canal o todos los segmentos que el canal armaba para salir en vivo, lo querían la información. Claro. Y en algún momento tiene que decir, no, mirá, acá hay media hora que Gastón tiene que comer. Acá Claro. hay 2 horas que Gastón tiene que ir a Claro. dormir, porque la verdad no puede estar 24 horas laburando. No, tiene 26 años, que Y- no duerma. que pero no eche la eso te iba pelota. a Lo que me decir. decían los productores. Pero tiene 26, no tiene duerme. 26. 26 Está bien, no tiene ganas, está bien. No, aparte lo disfrutamos mucho, por la repercusión que tenía también. La única experiencia parecida que vi fue final de Copa América pasada en el Maracaná, que había ambiente mundialista. Porque ya fue con Claro. gente. Fue en pandemia, pero ahí se habilitaron 15.000 por lado, algo así. Sí, no, había 5.000 por lado, pero por la repercusión de Igual son decir, 5.000 latinoamericanos. Claro, que 10.000 Son total. 15.000 europeos. Sí. sí, se escuchaba fuerte, pero la repercusión de decir al aire y tener 200 mensajes, lo había vivido en esa Copa, pero no se parece nada a lo que vivimos ahora, ¿no? Ni de ¿Y casualidad. qué pasó con la frase? Contanos toda Vos le- la previa. Claro, le haces la nota a Messi y Messi antes dice anda para allá bobo. Mira, ¿puedo decir algo? Sí. A mí me contaste algo que pasó, no sé si tenés que contarlo. Vos decidí Voy a vos. contar todo, prometo ¿Vas voy a contar todo? Sí, ¿Te acordás que me contaste a mí? Sí. La frase de Leo y todo. Sí, voy a ¿Listo? contar. De alguna manera la cuento. Listo. ¿Qué pasa? Nuestra posición era a 2 metros del campo de juego, entonces, y apenas termina el partido. Es decir, vos agarrabas a los jugadores con lo que había pasado. Felices, tristes o calientes, pero con adrenalina y las pulsaciones a 1000. Entonces, son notas diferentes. No se pueden poner el cassette, no sienten ponerse el cassette ahí. Y yo esperaba encontrarme con un plantel eufórico
por haber pasado a semifinales, por cómo lo vivimos. No sé si se acuerdan, fue el partido más angustiante Sí, para con mí. Holanda. Sí. Fue totalmente angustiante por ¿Más cómo que lo Francia? empatan. En la previa de Francia fue el clic de la selección fue en ese partido. Yo creo que ahí todos nos dimos cuenta de que podíamos ser campeones. Pero lejos de encontrarme con un plantel así, estaban todos recalientes. Claro, en el campo de juego vos ves y escuchás un poco lo que se dicen, y estuvo picante el partido, pero yo nunca imaginé verme a Leo así, porque nunca lo vi así. De hecho, hablé con familiares después y me preguntaban, che, ¿qué pasó? Porque nadie lo había visto así. Jamás. Básicamente, en la tanda de penales, un holandés, el 19, el famoso 19, Sí. Weghorst, había boqueado mucho en la tanda de penales a todos los que iban a patear y Messi se calentó con eso. Pero él no se prende con esa, ¿viste? Y aparte él ya se había agarrado con Van Gaal, el técnico de Países Bajos, porque había calentado la previa, había dicho que Messi no marcaba y que Sí, tenía no tenía ventaja en los poco- penales. Lo habló el compromiso. Dijo la palabra compromiso y yo creo que eso es lo que le olió a Leo. Porque compromiso es olvidarse de los compañeros y ahí pasa donde le tocó la estaba fibra recaliente. al 10. Messi jugó caliente ese día, se lo notaba aparte Estaba también. enojado. Y aparte se había calentado con el árbitro, tenía todas juntas. Y además Dibu le ha metido un poquito de ficha. Y Dibu Dibu le le dijo, metió- mirá Ah, que sí. están hablando, sí, Dibu le dice en la previa, mirá que están hablando mucho, ¿no? No, sí, sí. Mirá que están hablando mucho en la previa. Quédate tranquilo que algo vamos a hacer. Hay un compacto de Teis Sport que después le recomiendo, que es el partido de Messi sin pelota contra Países Bajos, que ahí ves la calentura que tenía. Cómo iba a presionar, a marcar, a tocar a los rivales. Bueno, y vienen todos a las puteadas menos él. Él estaba tranquilo. Cuando el 19 se acerca y le tironea la camiseta como para pedírsela, sin mediar palabra. Encima le tironea la No, camiseta. ahí es cuando se traba Le él. pide la camiseta al tipo que se puteó todo el partido. Ahí se trabó, ahí se trabó. Ahí arrancó las puteadas. Puteada fuerte. No lo que dijo al aire, fue mucho más tarde. No, claro, peor. Claro, todos en general, aparte todos, Otamendi, estaban todos en la misma. Y ahí no tenés manera de manejar el aire vos. Vos no podés decir, bueno, espera, vengo en 2 minutos. Sí. Estás al aire, no hay vuelta. Entonces yo le avisé a él 3 veces. Mirá que Leo, vamos al aire. mirá que vamos al aire. Yo me empecé a poner nervioso porque aparte él no se calmaba. Y ahí, tiene tanta repercusión todo eso que tampoco querés exponerlo, ¿no? ¿Vos Claro, vos pensaste, lo que querés alguna, cuidar. vos Claro, pensaste que exactamente. alguna de las puteadas fuertes fueron al aire? Porque vos no tenés claro. Yo no No sabía, tenés un monitor cerca. si había entrado esa Esa, parte al aire. ahí está. Porque no me lo cantaron nunca. Claro. Lo que sí, cuando termina la nota, yo no me fui eufórico la nota, además me fui preocupado. Porque es Messi puteando. Y aparte había agentes FIFA ahí que están con un cuaderno y anotan todo lo que pasa. Lo que hacemos los periodistas, Pero... te moves 1 centímetro y anotan, y los jugadores también. ¡Qué botón! No, entendemos porque la FIFA es una federación muy limpia. Sí, Claro, claro. Entonces Claro. Quiere mantener quiere todo. cuidar su imagen. ¿Entienden ahora por qué él tranquilo, Sí. tranquilo de él? Bueno, Porque claro. mucha gente preguntaba por qué él le decía tranquilo, tranquilo. Claro, si no era para tanto un bobo, No, pero... pero Claro. además, a ver cómo decirlo, cualquier otro periodista en el lugar de Gastón. Lo hubiera explotado. Claro, exactamente. Y él al revés, él Sí. se olvidó del tema y lo tranquilizó. Los muchachos de fútbol o muerte. Olvidado. Se quedó fuera. Esos pegarle. 3 Te atorrantes. está diciendo que te queda mal la remera. Lo que Vamos a pasa es que pegarle. para mí, más allá de la fuerte, para mí me resultaba muy fuerte decir, le está diciendo tranquilo a Messi. Messi Claro. lo va a cagar a piña. Pero ni me miraba. No, estaba ido, no, estaba no, ido. escuchaba. No, Otra, de claro. hecho, es la entrevista en la que no tuve participación alguna, porque le preguntaba por el pase imposible que le puso a Molina y me respondía de Van Gaal, después me hablaba del árbitro. Nunca se concentró en que Argentina Se la había manejó pasado. él, Sí, porque estaba estaba enojado. ¿Y recaliente. después de eso hablaste con él? Sí, bueno, sale eso al aire, imagínate, 2 millones, ¿a quién le dijo? Dije, listo, ya está, salió al aire esto. Y automáticamente también la familia y todos riéndose de lo que había pasado. Y digo, bueno, ya está, se lo tomó joda. Y después sí, pude hablar con él, porque aparte él... yo después le quise preguntar bien qué había pasado y él me respondió y estaba lo más bien, no había pasado nada. Pero sabes que fue un gran malentendido lo que pasó. Porque cuando le tironea la remera y Messi le dice No. no, el holandés se queda así parado, un tipo alto, grandote, con cara de malo, se queda parado 30 segundos. Y cuando Messi ve que estaba haciendo la nota conmigo y se queda parado, ahí es cuando le dice, anda para allá. Anda Anda para allá, para allá. Hugo. Y después le decía, no te entiendo. Eso salía después, no te entiendo. Cuando me hablan, no te entiendo. Y nada, quedó para la historia eso, que por suerte después no tuvo ninguna repercusión mala, digamos. Pero después hablaste con Messi Sí. del tema. Sí, se reía. Se reía. Hablé en la previa de la otra nota que le hice Claro. contra Croacia. Y se reía él, se reía la familia. Nada, para mí es una frase icónica. En el momento yo no me di cuenta. Por eso yo no tuve mérito alguno, porque no me di cuenta. Y de hecho no quería que pase.
Claro. Pero bueno, no lo pude impedir. Claro. Estás en todas las remeras, en todas las tazas, en todo el marketing que se hizo y el merchandising, está en muchas imágenes estás vos. A mí todavía ¿Viste? por mensaje directo en Instagram me mandan tatuajes. Tatuajes de Y esa vos frase. paradito al lado. ¿Y el tranqui también sale o sale la parte de Me Leo? mandan No. 2 tatuajes que sale, el tranquilo Leo. Tranquilo, Leo. Gastón, ¿cómo se ve el partido del campo de juego? Muy mal. Se ve mal, ¿no? No entendés lo que pasa. ¿Ves una pelota en el aire? La gente se piensa que entendés y al revés no entendés. No ves bien el offside, no ves cuando un jugador está libre, no ves los espacios, no ves a quién le da una indicación al técnico. Es al revés lo que se ve en la platea. ¿Cuál es la ventaja? Escuchás. Claro. Escuchás mucho. ¿Y Y cómo algo que hace yo- Scaloni, perdón? ¿Tiene No, gente arriba? Scaloni tiene gente Tiene a gente Matías arriba. Mann arriba, que es el videoanalista. Por eso Aymar tiene el auricular. Claro, Todos los cuerpos claro. técnicos, ahora los cuerpos técnicos modernos tienen a alguien elevado, porque si no, no entendés de verdad, no sabés qué jugador jugó bien, qué jugador jugó mal. Qué loco. Matías ¿Y por Mana qué no tiene 3 cambian? mundiales encima, uno para Chile, 2 para Argentina. Es el que va arriba y es el que habla con Aymar. Entonces cualquier cosa táctica que no se ve, que Scaloni se pierde el detalle, le pasan la data a Aymar y Aymar habla con Scaloni. Pero los suplentes no ven nada, entonces. No, es que no entendés bien lo que pasa. ¡Qué locura! Pero si Scaloni se queda de brazos cruzados el 90% del partido, ¿por qué no se va arriba y él mira? Porque está da ahí- indicaciones. pero la voz cantante igual. Los ¿eh? jugadores los tienen que tener al lado. ¿Sí? Y A sí, veces ¿Qué pero cosa esto pasa dice? también acá. El técnico de Atlanta no es que ve todos los partidos perfectos. No. ¿Quién es el técnico? Che, Se nota. Mauricio no, Gigante. di un ejemplo. No, no, Respeto. Es el primer ejemplo que se me ocurre. Respeto. Pero es verdad, tío, no lo ve bien. No ves. Ah, no, lo ves. No lo Seguro ve. que no lo ves. No se ve, no se ve. ¿Y qué cosas escuchaban, aunque no puedas decir o no quieras decir de quién, pero frases? A ver, lo digo, es fútbol, pasa todo el tiempo. Puteadas todo el tiempo, sin parar, se hablan, los jugadores hablan todo el tiempo. Hay un trabajo psicológico ahí. Muchas indicaciones del técnico también. Lo más increíble es que vos ahí sentís lo que escuchan los jugadores cuando la gente canta. Porque estás ahí también. Y es impresionante. Yo no sé cómo, por algo son deportistas de élite, cómo se concentran con lo que Claro, canta la con gente. ese griterío, con es ese zarpado. quilombo, Y, claro. y vos ves que en ningún momento ellos se desconcentran. Después Scaloni... Una que- cosa son las canciones a favor. Imagínate cuando va en visitante, ya que decir que se escucha perfecto. Todo lo que se escucha y todas las cosas que le dicen a un jugador rival. No, o cuando tu hinchada Tenés que rival... tener agallas o- para seguir concentrado, porque te dijeron una barbaridad y te saca de poco de O cuando tu hinchada rival te putea también. Todo Ah, tu hinchada bueno, propia. también, Eso Tu te hace hinchada mal. propia. también, No, claro. y otra también cuando Messi erró el penal que le atajan contra Polonia, que la gente se levantó. Sí. Todo eso parece que no, pero a ellos lo remueve un Claro. montón. Y otra, tanda de penales, por ejemplo, contra Países Bajos, Argentina recontra local, 40.000 personas, todos silbando, y ahí del campo te das cuenta que eso incide en el que Claro. va a patear, porque te saca de eje. Sin duda que incide. ¿Y cuánto llega, no sé, lo tenés, a Di María en la otra banda? ¿A cuándo llega tu grito? ¿Le querés decir algo a Di ¿El de María? Scaloni? Sí. Ahí, lo mandan a decir. ahí es de Scaloni al jugador cercano. Siempre los laterales se enferman, porque son los que siempre están cerca del banco de suplentes. Claro. Y es decirle, no sé, a Molina para que le diga a Enzo Fernández para que le diga a Di María. Y si no Sí, te que a dicen la vez alguna corras, seña. saques, Y cuando esquives. llega Di María ya era otra Claro. Ya bendición. salió, ya lo No, sacó. y hay otra buenísima. En un partido que fue Argentina-México, para mí el segundo partido más angustiante, porque en el entretiempo todos pensábamos que Argentina... Nos A ver, íbamos. Estamos hablando del gol de Messi contra México, el gol más importante del Mundial. sí, el más gritado sin dudas. Yo el que más grité. ¿No? ¿No es el más El que importante de más todos? grité. Mirá, Por la situación en la que nos Y porque encontrábamos. estábamos afuera. Fue el Nos gol que íbamos. más grité en una cancha en mi vida. En la previa del partido había algo antiperiodístico que hacíamos, pero que nos salía, y era no decir que si Argentina perdía, se quedaba fuera del Mundial en el segundo partido. Y nunca mencionamos esa posibilidad, pero No estaba en nuestra mente, pero estaba en el tablero. Era algo matemático Sí. que podía pasar tranquilamente. A ver, Para no todo. mufarlo, decís. Para que no se cumpla. No, Porque y no había aparte, que decirlo. Decirlo al aire era muy fuerte, decir que Argentina se podía quedar Era fuera. como una Sí. psicosis, ¿no? Todos lo sabíamos igual. Claro, obvio. Era algo tácito y nadie Sí, lo Pero quería está decir. bueno que nadie Nos lo diga. hacemos los giles. Está bueno que nadie lo diga, nos hacemos todos los boludos. Porque Ajá. me parece que te empieza a empujar negativamente Obvio. eso. Claro. Y ahí Messi, bueno, me acuerdo que Scaloni, después de muchas frases en off, obviamente, fuera de los micrófonos, que todo el tiempo te cruzás con el cuerpo técnico cuando entra y sale, y ellos decían que ese había sido un partido Copa Libertadores. Por De cómo México, claro. por las patadas, por la presión, por las Trompadas en la tribuna. trompadas, las dos hinchadas muy fuertes. Copa Libertadores que nunca jugó Messi. Nunca Exacto. jugó. Es la que le falta. Jugó un partido de Copa Libertadores, pero nunca la jugó. Con los rivales diciéndole de todo a Messi también, ahí le pegaron mucho a los mexicanos. Y con el miedo a perder, ahí los jugadores estaban nerviosos. Se los notaba. Lo notabas vos. Los 3 días posteriores a Arabia fueron duros para la selección argentina. ¿Vos ahí ibas a la concentración o no? Sí, yo iba a hacer los entrenamientos. Ibas, estabas Sí, ahí. casi todos abiertos son los entrenamientos, todos. Ah. Y ellos esos días no la pasaron bien. Igual después ellos reconocen internamente, y no es algo del periodismo, que fue una derrota necesaria. Porque ahí Scaloni encuentra el equipo.
Y ahí es donde él demostró una personalidad, porque no es fácil llegar con un equipo titular Y cambiarlo ahí sobre la marcha, ¿no? y sacar tipos importantes. Paredes, Lautaro. Lautaro salió del equipo titular. Tipos que Sí. juegan con él, aparte, ¿eh? Hay que tener coraje para sacarlos. Y dame alguna sensación del 3-3, la tajada de Dibu, que también es ahí donde Increíble. ganamos el Mundial un poco. Para mí ese es, van a salir películas y documentales. Increíble. Y nos va a tardar tiempo procesar todo lo que pasó en ese partido, porque no se recuerdan finales de un Mundial así. Si vos las repasás, No, son no. partidos chatos. No pasa esto. La del Aparte define 86 bien, fue vibrante, no tanto como esta, pero 2-0, 2-2 y 3-2. Pero hay una tajada mítica también de Pato Filón en la final del 78 que seguramente todos la recuerdan. Pero Y un esta, tiro de Holanda en el esta es palo en la minuto, final, claro, ¿no? este es el minuto 120. Para mí es como Harry definiendo Potter bien. y Voldemort, ¿no? Como Es terrible. Es el final de un Harry Potter. Yo no la vi, Sí, ¿eh? sí. No, yo creo que les dije, yo no la vi. ¿La película? Porque- la película, la tajada, porque cuando veo el pase y veo que da cara a cara, me di vuelta. Uf. Me di vuelta como diciendo, no puedo creer. Porque dije, no puedo creer que partamos hasta final. Era, Claro. no, No. puedo creer. Y No, entonces no. escucho los Y amigos además, empiezan a gritar. Dije, imagínate ¿qué el pasó? No silencio sé, la en tapó Dibu. el silencio en el país en estos días. No, Sí. Imagínate lo que hubiera sido. No, y aparte nosotros, por un protocolo FIFA, ahí nos quedamos haciendo todo el partido en el campo, porque salvo ese partido de la final que había ceremonia y se quedaban, los periodistas que hacemos campo de juego nos tenemos que ir 10 minutos antes. Uy, a mí me pasó que me fui 2-0 contra Países Bajos a hacer las notas, ¡No! eufórico, y cuando Pasa siempre. 2-2. ¿Volviste a la larga o no? Volvés al Volví campo para de juego. alargue, desaparecí 10 minutos y yo le pregunto jugadas a los jugadores que no vi. Entonces, viste, es medio en el aire porque pasa un montón. Bueno, y contra Francia estábamos preparados, 3 periodistas franceses y 3 argentinos. El que ganaba se quedaba con las 3 notas diferentes, el que perdía limpiaban a 2, quedaba 1. Y claro, y el francés, cuando hace el tercer gol Messi, 2 franceses se fueron. Y después, no, eso fue increíble. No, por favor, es cinematográfico de Es cualquier lugar total. donde quieras No, no, observar. Es increíble. Buenísimo. Y vuelven después en el penal de Mbappé. Sí, vuelven. Y no, mira, en el entretiempo, yo estaba justo al lado del banco, en el 2-0, Argentina, supremacía total, baile en una Sí. final por el contexto. Todos se sentían campeones, los jugadores, el cuerpo técnico estaba muy relajado. Por eso fue casi una tragedia lo que pasó después. Claro. Sí. ¿Gritás los goles ahí o vos Sí. vos No, gritás? yo trato de no gritarlos por la voz, pero hay momentos en los que no se puede Claro, gritar. Sí. claro. No, lo grité en casi todos, eso. Bien, en un ratito seguimos hablando con Pablito González y Gastón Edul aquí en Vuelta y Media. Dot Baire Shopping te invita a una nueva edición de Noche Shopping. Desde las 8 de la noche vas a poder disfrutar de descuentos increíbles en más de 60 locales adheridos. Te esperan el 23 de diciembre, mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Para más info, entra en @dotbaires. Si nos escuchas, Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Cuando te sientas cansado de hacer dobles de palomita, Acá Vuelta y Media te invita a que abras otro costado. tal vez seas buen columnista y no lo sabes. Tal vez te guste cortar mensajes y lo ignoras. Así que si nos escuchas, Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Dale play a las fiestas. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Se acerca el final de mes. Un momento peludo. Por eso creamos Segunda Quincena, una plataforma con descuentos increíbles que se activa el 15 de cada mes. Entrá a www.segundaquincena.com.ar y conocé los beneficios. Segunda Quincena, una propuesta de cervecería y maltería Quilmes. Gordi, al final las fiestas son en lo de mamá, pero no quiere cocinar. Te toca hacer el asado, ¿eh? Somos 35 en total. Tranca, en Musimundo te damos una buena para poder festejar. Aprovecha grandes descuentos y muchas cuotas para hacer los mejores regalos y disfrutar estas fiestas. Musimundo, parte de tu mundo. Consulte ofertas disponibles en sucursales y en musimundo.com. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. On air, Online, on demand, YouTube, Twitch, TV, Spotify. Urbana Play, app oficial. en iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos.
WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas Y compartís. @UrbanaPlayFM en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. En todo el mundo a través de UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 1043. Somos la radio que ves. Hoy, ¿querés meterle más a tu entrenamiento? Hagas la actividad que hagas, necesitas más que vitaminas. Necesitas un polivitamínico. Total Magnesiano Vitalizante. De Laboratorios Temis Lostaló. Despegar, juntos despegar. Vivir viajando. Despegar, vivir viajando. Madera con corcho, metal y cartón, papeles con tela, cuero y telgopor, se pegan con Unipox. Tenés una idea, tenés Unipox. Supermayorista Vital. Del 15 al 23 de diciembre, aprovecha 4x3 en todas las cajas navideñas, más 3 cuotas sin interés y combinalas como quieras. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el viernes 23 de diciembre de 2022, solo para venta en salón. No incluye caja Santa Claus o hasta agotar stock. Argentina es campeón del mundo y Clarín presenta una edición histórica para guardar toda la vida. El camino de la selección hasta alcanzar la Copa, las estadísticas, los récords de Messi, el plantel, los números de Scaloni y Di María, la superfinal, las mejores fotos y mucho más. Un ejemplar de colección ya está en tu kiosco a 1.499 pesos con 90. Clarín. Alto Avellaneda, el shopping que más te gusta, ahora te va a gustar mucho más, porque este 23 de diciembre reversionamos la noche shopping con una tremenda summer party. Te esperamos de 20 horas a 4 a.m. con DJs en vivo, barra de tragos, salvarregalos y descuentos únicos a lo largo de toda la noche. Este año, las fiestas empiezan con la fiesta. Alto Avellaneda, alta noche shopping. Consulte más información en www.altoavellaneda.com.ar. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Andes Origen les desea felices fiestas. Disfruten con su gente, coman rico y si beben, no manejen nuevamente. 0% alcohol al volante. Ténganlo presente. At nice, hey. Estoy con vos andando, juntos los dos saltando, la energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. At nice. Prepárate para el verano. En Urban Six entrenamos en serio. Descubrí nuestras clases y obtené los mejores resultados. Vení a entrenar y a divertirte en un ambiente único para alcanzar tu mejor versión. Aprovecha el 25% en planes anuales. Conoce más en urbansix.com.ar. Seguinos en todas las redes. Cae la nueva Stella Blanche en la copa y junto a ella cae el muro que separaba la suavidad del sabor. Stella Blanche. Una white lager con notas frescas y cítricas. Suavidad y sabor unidas para unir. Con Okipinti viví el placer del orden. Somos líderes en el mercado de vestidores, placares y cocinas desde hace más de 30 años. Nuestros pilares fundamentales, el diseño, la calidad y la funcionalidad. Entra a nuestra web www.okipinti.com.ar y solicita tu cotización personalizada. Estas fiestas, la Cardeus te propone que sigamos soñando juntos. Ahorra hasta un 55%. Paga en 18 cuotas y el envío es gratis. Felices fiestas te desea la Cardeus, porque la Cardeus es tradición de calidad. Un regalo puede ser el principio de un viaje lleno de magia. Estas fiestas, pasa por Action Energy y con tu compra más 3.499 pesos, llévate la caja de magia de Soy Rada para regalar, con 25 trucos explicados paso a paso. Deja que la magia te lleve. Vení a Action Energy. Ver más en condiciones y estaciones de servicio adheridas en actionenergy.com. Así como la mula es un blend de burro y caballo, la nueva Salta Cautiva Blend es un blend de hipa y trigo, carácter y frescura para beber tranqui. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Seguinos en Instagram y Twitter. @UrbanaPlayFM. Somos Urbana Play 1043.
Navidades Merlini, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Te decime. quería preguntar qué te queda. Mirá, me quedan pocas Navidades. Me dormí. Sí, te digo lo que tengo a ver acá Por en el menú, favor. para que me fijo. Tengo Navidad con familiares que eran de centro izquierda, pero ahora la pegaron un poco. Sí. Metieron 2 viajes a Miami, te hablan toda la noche de que estuvieron en Miami. ¿Local o visitante? No, vas a la casa de ellos. Voy a la casa de ellos. Sí. ¿Barrio cerrado? No, pero barrio, zona cheta. Ok. Siguen con el discurso de izquierda, pero van a Estados Unidos. qué sé yo. Sí. Tengo una Navidad con una tía que le agarra los cachetes a todos, aunque sean adultos. Llegás a la casa y te agarra los cachetes. ¿Sabes de qué signo es la tía? Acuario. Acuario, no, mucho Acuario. agua. Ahí en, no. Otra, si tenés. Tengo Navidad con un primo que casi es futbolista, está resentido, tuvo un representante que lo recagó, entonces dice, esta selección es una chotada, salió campeón, pero no jugó contra nadie. Resentido toda la noche. Estoy para algo más festivo, más al revés, más valorado. Más festivo, mira, tengo un grupo de amigos que están todos durísimos, como una mesa de mármol pero pasados, ¿eh? No, pero llegás y ya la boca no se le mueve. No es mi no tipo. te sirve tampoco. No, festivos onda que se prolongue esta sensación de la calle, la gente de la calle, la alegría, el mirarnos, el cantar, la unión. Mirá, tengo una con los auténticos decadentes, si querés. ¿Con los auténticos decadentes? Claro. Sí, no con los músicos. Con los familiares de los... ¿Viste que está de moda que hablan los familiares de los jugadores? Esto vas y te cuentan la anécdota. Son auténticos decadentes, claro, pero no... Son 312. No, pero vos me decís que no puede ir ninguno, ¿va a ir a pasar lo de los músicos con ellos? Están de gira ellos, hacen eventos. ¿viste? No. ¿Y querés venir con nosotros? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Yo estoy casado, ¿viste? Con la Jabru. ¿Hay nenes? ¿Hay criaturas que se van a poner contentos por Santa? De todas las edades hay. Sí. Tengo un abuelo que está hecho verga que no entiende nada. Bien. Le decimos que Reyes, Navidad, Sí. Navidad. Bueno, vamos, Dale. voy para tu casa. Hay uno que se parece a Barili, que lo jodemos toda la noche con eso. Me gusta. Y- ¿Llevo la heladerita? Y una tía muy trola tengo. La tía Trola me interesó. Sí. Así que, ¿te venís? Dale, voy. Dale, tengo un precio. ¿Llevo heladerita? Dale. Pero no pago. heladera tengo, digo. No, pero una conservadora. No, conservadora mi prima. ¿va? Facha como ella sola. Bueno, Sí, se va a quédate poner lindo tranquilo. entonces. Se va a poner lindo. Hay un poco de todo. Un poco de todo. Venite, dale. Dale. Anotá la dirección. Decime. Cuchunchoglu. Running fast along the sand. A spirit born of earth and water. Fire flying from your hands. Hold me closer, time to dance. Count the headlights on the highway. Lay me down in sheets of linen. You had a busy day today. Hold me closer. Hold me closer.
Mi amigo Elton John en Vuelta y Media a las 7 de la tarde con 21 minutos en la República Argentina. Y siguen las repercusiones del Mundial. Es increíble. Ahora estamos viendo como en Embalse, Córdoba, homenajean a Nahuel Molina. Qué locura. Qué mundial jugó este chico, Nahuel Molina también. De menor a mayor. Pero siempre fue titular para Scaloni. Con Guido Coralo lo vimos de cerca porque tuvimos muy buenas ubicaciones, los partidos que fuimos, y veíamos las zancadas que hacía Molina, yendo, viniendo. Ustedes casi que tuvieron la primera línea como mucho Barras. Mucho Barras. No, a mí no me mire. Primera línea. Con Guido. Los que o se metían en lugares que no eran los que les correspondía. No creo que hagan eso. Seba reemplazó a Ginsburg. Digamos. Tiene ahí no está una mal. palanca. Croacia, vamos a contar, ¿no? Cuéntenlo, dale, ya está. Croacia, Bélgica. Sí. Fuimos con Guido y con Martín Bachiller. Sí, Seba tenía que pasar un poco de falopa. Pero eso no hubo problema. Eso no hubo problema. pasó bien. Ah, nervioso. El problema fue, primer tiempo, con 100 barras de Croacia, barras entre comillas, parados todos. Todos parados. Todo parado. Y le vos te decís, ¿te puedes bajar que no veo? Bueno, grandote, los croatas. Sí, no son grandotes los croatas. Dije, está toda la cancha sentada y yo justo, si juega Argentina lo vemos parado, pero Croacia, no me interesa. ¿Dijiste algo? Decíamos, abajo, damos. Nada, En nada. croata le tenés que decir, Niedreit. Bueno. Buen partido ese, se queda fuera Bélgica. 0-0, Lukaku pero muy buen cerró partido. todo lo que pudo. Los 4 goles se comió. Terrible. Un partidazo. Belga nativo. Que ese día le dije a Modric si quiere venir a Atlanta. Vi el video. Y me dijo que sí. ¿Te confirmó? No avanzamos todavía, pero el chabón Pero puedo decirte levanta los algo, pulgares. ¿le sirve a Atlanta jugar a 37 años? Para Atlanta. Atlanta No. un bolso viejo. No, ¿cómo cualquier cosa? No le sirve cualquier cosa. Tiene que venir a probarse. A ver si. ¿A probarse? Y a probarse, 37 años. Si le da, le da. Es un cara duro. Bueno, y en el segundo tiempo decimos, che, vamos a buscar otro lugar. Y la verdad, la entrada a la cancha no era fácil. Sí, claro. Pero una vez adentro ibas al sector que Sí, querías. se podía. Y terminamos con la familia de los jugadores croatas. Muy bien. Muy bien. Yo fui vilipendiado por un integrante de esta radio porque no me quise mover de silla. Me decía, venite acá. Le digo, no, mi silla es esta. Y pero Tan dije, canadiense iba a ser, olvidate. Si yo pensaba como vos, Pero dije, si están numeradas. no veía los penales de Argentina atrás del arco, porque me hubiera quedado en el lugar que me El andá correspondía. para allá era para Pablo al final. Está pesado. ¿Por qué está pesado? Martes. Si las butacas estaban vacías. Y antes de que queden vacías, la ocupa un argentino Claro. de corazón abierto. No, los croatas en un momento nos cambiaron. Vienen 3 personas, dicen, estas son nuestras, y nosotros nos hicimos los sorprendidos. Obvio. ¡Ay, qué boludo! Dijimos. Claro, Qué obvio. boludo, estoy 7 pisos para arriba, no me di cuenta. Me equivoqué de puerta, de butaca, Claro. de piso, cancha. de nivel, de Tenía- todo. Tenía que ir a ver otro partido. Esos eran los partidos en los que uno lamentaba que no se venda birra o no, porque son partidos para ver tranquilo. Claro, relajado. Eso es lo lindo de ir a ver otros partidos. Claro. Sí. Porque Argentina no lo disfrutaba. Yo vi una sola vez que se llevaron gente por estar alcoholizada, pero fue un mundial más tranquilo en ese Claro. sentido. Siempre los mundiales era. Yo he visto, por ejemplo, Mundial Francia 98, escoceses directamente con los packs de 24 cervezas adentro de la cancha y metiéndole adentro de la cerveza una pastilla así, ¿viste? Como si fuera una tableta, tac, track, y se pasaba la cerveza. Empezaba el partido y ya estaban dormidos. No. Yo decía, escucha, vienen de Escocia. ¿Para qué venís? A Francia. Se duermen en la butaca con la pollera sin calzones. ¡Ay, Todo neuta de la Y vida. corresponde sin calzón. Entonces quedaban así, como Dios lo trajo al mundo, sin No te ver, puedo y capaz que a creer. los 25 segundos tipo voy a casa, vamos, Escocia. Y no obviamente un carajo, capaz que habían perdido 3-0 y estaban contentos. Qué Pero bueno, bárbaro. así se vive también los mundiales, por lo menos en Europa, que se toma mucho antes de los Sí, partidos. En este hemos demostrado que la humanidad quiere seguir viva porque la seguridad no existía. Los chicos que estaban con el uniforme que decían security, a uno le decían ¡bu! Y se iban. Eran, de ahí. eran buenazos. Eran buenazos todos, eran Bueno, buenazos te todos. cuento otra de la seguridad. Había miedo con respecto a cuando jugaba la selección, pues la gente se podía meter en el campo de juego por Messi. Claro. Y nosotros le preguntábamos a la seguridad, AFA, che, ¿están tranquilos acá? Y nos decían, no hay seguridad. No hay seguridad. No había seguridad. Pero bueno, la manifestación, cuando salió la gente a la calle el otro día acá, también quedó en manos del público. 5 millones de personas es imposible controlar. ¿En un estadio? Y la verdad, en un 99% del público se portó bien, o más incluso. Sí, obvio. Lo que pasa es que también en Qatar, a pesar de que no hay seguridad, la gente sabe que las leyes son estrictas. Claro. Entonces, ¿por qué los argentinos saltaron a la cancha? Porque saben que ahí las leyes se cumplen. ¿De dónde era Olvídate. el que se mandó? El que era grandote, que no lo podían sacar Ruso. y la televisión. Creo que era ruso, uno grandote y no lo podían parar entre Los 5. Ese que era jugadores ruso. se pararon a mirar cómo lo sacaban porque no lo podían sacar. Un tanque era. Era un tanque. Llevaba todo Estuvo por delante. 4 o 5 Claro, la minutos. tele no lo Creo mostró. que era ruso, si mal lo escuché, o leí por ahí. Leí, sí, yo también. Igual, en las piñas que yo presencié, los de seguridad no hacían nada. Ah, sí, piña de partidos argentinos. No, Piña- en Uruguay y piñas- Portugal vimos piñas. Estaban parados los de seguridad como diciendo, no sé qué hacer, nunca tuve que separar No, a nadie en que- mi vida y ahora me pusieron este uniforme. Van 3.000 personas a ver el fútbol catarí y no creo que haya barras. Claro. Y eso Y entonces no saben qué pasa cuando Había uno que era ¿qué se hace fiambrero cuando se ayer. pelean en una cancha. Como Uruguay todavía y Portugal. no les llegó el- Uruguay y Portugal nos hizo acordar El un poco a informativo. Argentina-México. Como que te cargan
y no saben que a nosotros se nos va la vida en esto. Sí. Entonces los portugueses le hacían chistes a los uruguayos y fueron 2 uruguayos y dijeron... Y claro, Sí. a los uruguayos les gusta. Les gusta también. Son de mano larga. Hay como 2 Como estilos nosotros, de ¿no? uruguayos. Sí. Hay algunos muy tranquilos, Muy y tranquilos. algunos muy sacados. No, yo lo que conozco son, ellos no tienen problema, enseguida se ahí pelean. vimos uno peleando, era... Sí, que me daba miedo. Que otros uruguayos fueron a calmarlos. Viste que decís, bueno, vamos a calmarlo. Que dije, no, que Pero vos sabés que Si eso te quedás pasaba. sin laburo, acá Eso tenés- que dice sí. Seba pasaba en la zona de prensa. Por ejemplo, nosotros vimos Argentina-Polonia y cuando Leo era el penal, hubo unos periodistas polacos que nos cargaban, nos ponían la mano cerca de la cara. Sí. Nosotros decíamos, este tipo es un boludo, ¿qué le pasa? Tómatela, le decíamos, pero tampoco querés hacer algo, empujarlo, algo, porque vos tenés credencial, estás en la zona Claro. de prensa. Pero ellos te venían a cargar en la cara y vos decías, ¿qué te Con hacen? Países Bajos lo mismo, cuando vimos los penales. Para mí es una cuestión cultural de que ellos saben que pueden cargar y no pasa nada, pero con nosotros no es que no pasa nada. Con nosotros pasa. Claro, al revés. Con nosotros el pasa. argentino reacciona. Se nos va la vida en esto, viejo. Y sí, bueno, viste que muchos hinchas argentinos se ponían en la primera fila. Sí. Muchos pibes que estaban Justo en cuero. tenían entradas, todos esos. Bueno, justo sí. tenían primera fila. Eso te iba a todos esos. contar, a ver cómo lo cuento. Y están organizados todos, porque se encontraban ahí. Estaban en esa primera fila y venía el dueño de la butaca. Imagínate. Oh. Entonces decían, perdón, esta butaca mía. Y los pibes estaban, ¿qué? ¿Qué te butaca? Correte, les seguían. Ay. Esta butaca mía, tómatela, les decían. Y después venía con la inseguridad. Oh. En algunos casos, sí, por favor, córranse. Y en la mayoría de los casos era, no me rompan. Anda para allá, Lo bobo. empujaban, anda para allá, Claro. bobo, venía la frase. Y los argentinos se quedaban ahí. Imagínate que el señor Barra le deja el lugar. O sea, ves un partido rodeado Sí. de 7 Claro. personas Claro. mirándote fijo. Te conviene no verlo acá, hay que decirle. Andate. Te conviene no verlo acá. Viste que estaban todos en la primera fila. Sí. Eran de todos los equipos. y Camisetas ahí de todos había- los equipos. Sí, había buena onda entre todos. El otro día, @Primera Nacional, le mandamos un abrazo a los chicos. Ponen una bandera, una foto, uno de Atlanta, 2 barras más y uno de Chacarita, cada uno con su camiseta. Sí. No hubo compartiendo. problema, yo de hecho los vi en un lugar ahí tomando algo y acá somos todos amigos, acá amor y paz, acá está todo bien. ¿Y por qué no hubo ningún acá problema. nos siguen así? Y bueno, El aire, viste que yo no, Sí, no tosía. claro. Yo en Debe ser eso. Qatar dejé de toser y acá toso. Bien, Nahuel Molina está recibiendo ahora el premio en su ciudad, en Córdoba. Está como en casa. A ver. Cuando estás con los tuyos te Claro. soltás un Sí, poco. lo mismo pasó ayer con Estos son compañeros de ustedes en Teis Sports que están comentando. Y a los 11 se fue en procura de este camino que te devuelve campeón del mundo. Es el locutor. Nosotros nos reímos de los 3 hermanos, el único que no jugó en la primera sos vos. De verdad. Acá en Fisán. Ya va a llegar el tiempo. En algún momento voy a llegar. Es hermoso. no jugó Una vez primera me de dijiste, San me Embalse. escribiste una vez, ya relataste los goles de mi padre, algún día vas a relatar los míos. Sí, Bueno, no lo señor. expongas a Nahuel, dale. Nahuel Molina Lucero, campeón del mundo. A continuación, vamos a entregar una serie de reconocimientos, Nahuel, ¿sí? Una serie de Ya reconocimientos. muy película argentina, ¿no? Totalmente. Una serie de Se va de obsequios, lustre. reconocimientos y distinciones. Vamos a llamar al intendente municipal de Embalse, Federico Alessandri, que va a hacer entrega de una placa en representación del pueblo y el gobierno de la municipalidad. Para mí, si no le de entregan una nuestra horma de ciudad, queso, ¿verdad? es una boludez. No, le están dando una placa. No, varias, dijeron que van a tener varias. Ah, ok. Un viajero. Ahí está. ¿Hablas con Nahuel Molina, Gastón? Muy buen pibe. Sí, muy buen pibe. Súper terrenal también. Él está en el Udinese ahora. No, él está en el Atlético de Madrid. Atlético. Él llega a jugar a la selección por lo que hace en Udinese jugando de carrilero con línea de 3. Ajá. La rompe, pasa a Leti. No tuvo una muy buena temporada, lo admite él, pero en la selección. La rompió. De hecho, el miedo en la final era no poner a Di María y poner línea de 5 para no dejar a Molina mano a mano con Mbappé. Claro. No por Molina, por la bestia de Mbappé. Y estuvo impecable Molina. Impecable, impecable. Gastón, ¿cómo sigue la vida de la selección argentina? Ahora el próximo, la gente se pregunta, lo primero que se pregunta la gente es ¿cuándo sale la camiseta con las 3 estrellas? Claro. Es la Sí. pregunta más me hacen. ¿Cuándo ¿La sale? Violeta? va a salir? El lunes que viene. ¿La Violeta? ¿El lunes que viene? Tanto la titular como la suplente. Pues la Violeta pegó mucho, ¿eh? Sí, la Violeta fue Violeta espectacular. voló en todos Y lados. aparte Antonella el la gorro hizo. Piluso, claro. Y la Claro. mujer de los jugadores que recién nos escuchaba con la mujer de Pesela, que también dijo lo mismo, que la Sí. Violeta fue cábala, pero el gorro Piluso la rompió Y toda la también. camisa, Violeta. la camisa también. No quiero exponer a Guido. Guido en cada partido, ya no sé si era cábala, lo tenía que acompañar al FIFA Store y él se probaba. Me decía, ¿Ah, ¿cómo sí? me queda el pirucito? Igual para mí, Bueno. si tú usás piluso, te que saber pelear. Sí, es de Sí, barro. sí. Piluso es de alguien que sabe. Bueno, pero reconocele a Guido que como no va a la cancha acá Claro, no puede, en el acá no país puede. hace muchos años, puede haber Argentina. Es cierto, Por eso es le prueba cierto. la Tenés ropa. razón. ¿Se sabe el precio de la camiseta? Sí, cerca de 20.000 pesos me dijeron. No es guita. Cerca de 20.000 pesos. Las 3 estrellas que no van a estar en línea, ¿Cómo van a estar? No. 2 y 1. Como Sí. papá en el gorrito de Papá Noel. Eso, sí, Exactamente. Eso para mí es porque alguien dijo, che, tenemos 5.000 ya. Claro.
Yo creo que tiene que ver con eso. No, Pero queda hermosa. no lo pregunté. Queda hermosa, sí, hay que decirlo. Y el parche con la Copa del Mundo, por Esa supuesto, está buena, como está la ¿El Copa. parche de la Copa América? ¿Dónde va? Vuela. Vuela. Sí, sí, lógico. Queda la Copa del Mundo. Sale el lunes y en marzo la selección vuelve a jugar. Si no hay eliminatorias, serán amistosos. Quieren hacerlo en Argentina para que tengan fiesta de campeón. Messi va a renovar con PSG. Eso ya lo confirmamos ayer. Hay voluntad de Leo de seguir por lo menos un año más, pero todavía no arregló cuánto tiempo. ¿Se lleva bien con Mbappé? No entiendo si están Sí, peleados o no, se pasa lleva nada. bien, no pasa nada. Mbappé tiene una personalidad jodida. Más ronaldística. Sí, exacto, más individualista, pero con Messi no se engancha nunca ninguna en eso. Claro. Pero él renueva un año más y es más, él confirma después de la final, cuando viene con la Copa, que va a seguir jugando en la selección. Messi va a seguir. Es más, el objetivo es que él pueda llegar a la Copa América 2024, así que. ¿Dónde es 2024? Iba a ser en Ecuador, se baja y rápido los Yankees. No. ¿Otra vez? Allá se reunieron con Domínguez, la CONCACAF, y le pidieron, le ofrecieron. Si quieren, nosotros estamos. ¿Y juega México y Canadá también? Sí, en realidad la quieren albergar Estados Unidos y Canadá y se ofrecieron a participar y organizar. Pero Domínguez todavía no lo confirmó. Estaría buenísimo. Aparte, porque este equipo. Vamos, obvio. Claro. Primero que vamos. Este equipo, si sigue en esta senda, acordate, va claro. a seguir metiendo algo más, va a seguir metiendo. Y segundo, está bueno que la Copa América la juegue todo el continente y no solo América del Sur. Sería mejor la Copa Sí, de esa claro, manera. claro. Más que nada porque ahora las eliminatorias van a ser menos competitivas. Aburridísimo. Como el próximo Mundial no es más con 32 equipos. Pésimo eso también. Sí. Pero está bueno que la Copa América la jueguen los americanos y no que la juegue Japón, por ejemplo, como También. ha pasado. Y Perdón. Una cosa que no jueguen los Sudamérica, sudamericanos, pero Japón es extraño. 6 plazas y media tiene Sí, Sudamérica, entonces Argentina y Brasil ya casi están clasificados. Juega, Así juega siempre. al que no llega. Claro. La claro. Copa verdadera, ¿a dónde está? Esa es otra de las preguntas que me hicieron un montón. La Copa verdadera, la que levantó Diego, la mítica Sí. Copa, Argentina la tuvo en su poder solamente 15 minutos. Sí, ¿Por la qué? hay que entregarla, la entregan. 15 minutos. Hay un pasamano ahí, le dan la réplica. Cuando Leo se suba, cuando todos se suben al escenario y Leo le pone la capa del Sí. Sheikh, Mira, ahí, ahí tuvimos miedo todos en Argentina. cuando le pusieron la capa Los esa, Ramstein, tuvimos miedo. le pusieron Era esa medio capa. un baby doll, era medio Pará, joven. que en el momento no se entendía bien qué había pasado, que era eso negro. Era como yo pensé, era algo seguramente Es una túnica cultural, monárquica. Como le ponen a los boxeadores. Es como que si hubiese sido en España y el rey le haya Sí. entregado, no sé, la capa. Fue exactamente Claro. lo mismo. Ahí es cuando Neri Pumpido, campeón del mundo, Checho Batista. y el Los Checho dos. Batista van con la caja Louis Vuitton, se abren y ahí sacan la Copa del Mundo. Esa es la de oro macizo, que de hecho hay una cámara que lo agarra Leo diciendo cómo pesa. Cómo pesa. Porque Pero esa, la que saluda, le da un beso, todo es la verdadera. esa es la que Messi Esa. no se aguanta Sí. las ganas y antes de levantarla se acerca y le da un beso y la acaricia. 6 kilos y pico de oro. Claro, foto de cada uno de los jugadores. Cuando se bajan del escenario, se la sacan y le dan 2 réplicas avaladas por la FIFA. Ah, muy bien. Que esa es la que pudimos tocar los periodistas y todo, que no pasó Me nada. acabo de enterar que la réplica la que saqué yo. Mirá, lo Te mataste. vi, te vi. Lo digo. Pero avalada por FIFA. Lo tenían los familiares y los jugadores. No, es que igual era igual. Nosotros estábamos así y era lo mismo. Y Sí, después, igual. si me tengo que quedar con un momento, fue cuando estábamos en zona mixta y lo vi a él venir con la copa y ahí se te afloja todo. Se te afloja, ¿no? Sí, verlo a él con la copa fue impresionante. Qué lindo. Ya Fea, verlo, fea a la él, ya copa. verlo a él te afloja mucho. Sí. Sí, Si no lo viste dos nunca últimas. es fuerte, pero además con la copa debe ser muy fuerte. 2 últimas a Gastón Edul, que está aquí con nosotros. Amabilidad después de tantas horas de viaje. La primera, Scaloni sigue. Scaloni quiere seguir, está muy cerca de renovar, todavía no está al 100%. Para mí, sigue. Ah, ok. Punto 2. De tu primera nota con Messi hay una anécdota, ¿es cierto? Sí. Adelante. Que salió todo mal en esa nota. ¿Por qué? Porque yo empecé a cubrir la selección argentina en 2021 en la Copa América para el canal. Y obviamente, primero hasta Canal de Teis Sports. Teis Sports, hasta que haces onda con los jugadores y demás, te cuesta un poco meterte porque aparte no los conocés demasiado. Y yo había hablado con todos, todo bien, con el único que no había podido hablar, que no me conocía, ni yo a él, es Leo Messi. Entonces, Igual vos tenías una idea de quién era él. yo más Algo. o menos lo conocía, claro. Pero yo necesitaba hablar en plan periodista-jugador con él. Por primera vez, porque no lo había hecho nunca. Entonces, cuando llego a Brasil, no es como acá que estaban en un búnker encerrados, estaban en un hotel. Yo estaba en el hotel con ellos, los veía todo el tiempo. Estaba viendo la manera de ver cómo hacía para poder conocerlo. Bueno, y hablo con un familiar de él y le digo, mira, es lo único que necesito, por favor. El familiar tampoco me conocía demasiado tampoco. Y me dijo, bueno, después vemos. Yo dije, listo, chao, me limpió. Claro. Una cuestión obvia, lo conocí en otro momento. Y una tarde cualquiera me escribe, che, Gastón, ¿dónde estás? En el hotel. Bueno, dice Leo que vaya a tal piso si hablan un rato. Nervios, obviamente. Cuando lo conoces a él, te saca los nervios porque es tan bueno que en ningún momento se hace
Él te baja, ¿entendés? Tan sencillo, Él se es baja. sencillo, simple. Desde un gesto clave, por ejemplo, quizás no me conocía y me dijo, sí, miro el canal. Listo, ¿entendés? Ya está. Él se pone a tu altura, eso es lo que tiene él de humildad. Bueno, ahí le hablé y dije, mira, Leo, lo único que necesito, yo no me puedo ir de acá sin una nota con vos. Y él ahí fue claro y me dijo, bueno, eso fue fase de grupos. Yo te la doy solamente si pasamos a la final. Listo. Le aviso al canal. Pasan los días, pasan los partidos y yo evitaba. Se terminaba el partido, lo agarraba al Dibu. Terminaba el partido, lo agarraba a Lautaro. A Fideo. Pero el canal, los productores, ustedes saben cómo son productores. Messi. Pasan los partidos, dale, mirá que no te puedes ir de acá, boludo. ¿Así te lo decían? Sí, un poquito peor. ok. Dale, y yo decía, tranquilo, va a cumplir. No sabía Pero que iba a pasar. qué presión para el periodista que vos haces todo el laburo, pero la última palabra la tiene él. Sí, no depende de vos, la verdad. Mira, Pablito nos prometió Messi para el mes que viene. Debe estar nervioso. Semifinales, Argentina-Colombia. Aparece el Dibu Martínez como figura, no lo conocían. Claro. Aparece, mirá que te como. Los productores, mirá que dijiste que era ahora. Pero bueno, me pongo ahí. Móvil brasileño, hablan en portugués. Estaba sin productor, no entendía nada. Era laburar a ciegas. Y a la distancia veo que Leo hace así y me hace... Te señala. Voy. Se había acordado. Se había acordado. No, tiene palabra aparte, cumple. No. Y aparte habían pasado 20 días. Yo te lo cuento rápido, pero habían pasado 20 días. Entre 20 una cosa días y y la un millón otra. de emociones. Encima Y un montón de partidos y cosas. Bueno, me señala, voy. Cuando viene digo, listo, buenísimo, ya está. Lo meto a Leo, espectacular. A 35 puntos de rating, buenísimo. Y el camarógrafo brasileño me toca así el hombro. Digo, ¿qué pasó? Y el tipo estaba blanco tocándose todo. La cámara, esto, lo otro. Digo, ¿qué pasó? Moreu, cámara Moreu. Se murió la cámara. No sabía. Celular, sacate el celular. verdad, Y yo primero le contesto bien. Estaba viniendo, caminando. Me estás jodiendo, claro. Y en un momento le digo, hacela andar. Así directo. Porque los nervios, aparte, hacela andar. Y empieza así, se pone blanco el tipo. Yo veo que la empieza a pasar mal también. Nunca funcionó. No. Llega. Ay. El camarógrafo. Decime que sacaste el celular. El camarógrafo, esto es lo mejor. El camarógrafo, Messi y yo. Y él todo transpirado así esperando. Le digo, Leo, se rompió la cámara. No. Y medio como primero se queda así, mira a otro periodista, porque había otro periodista, él tenía que pasar rápido. Y él es cuando yo estaba con el celular en la mano y me dice, bueno, con el celular. Él no salió de mí, eso es lo mejor. Sí. Con el celular. Pensó como productor, Leo. Con el celular. Y yo le digo, bueno, pero tenés que hablar fuerte. ¿Por qué? Sonido ambiente. Claro, no obvio. se entendía nada, era un quilombo. Obvio. Y después si ve la nota, ves el esfuerzo que hace él hablando más fuerte para... Esa fue mi primera nota para Messi. Espectacular. Selfie, que la gente después me bardeaba por redes diciendo, ¿cómo mirás a cámara y no mirás a Messi si lo tenés al lado? No me estaba mirando a mí, estaba enfocando. Claro. ¿De qué Eso no me fue avivé? eso, De que era el camarógrafo. Buen selfie. Claro. Vos hiciste cámara. Vos hiciste así la cámara. Lo tengo un carrete, la nota, porque la grabé con este celular así en video. Igual, Esa fue mi perdóname, primera a nota. favor tuyo, el camarógrafo está en cualquiera que no dijo yo te grabo. Yo laburo de esto. Claro. Terrible. Pero bueno, esa fue mi primera nota con Leo, que terminó así, después pude hacer muchas más, por suerte. Bueno, nos encantó tenerte, Gastón. Por favor, Seba, un placer. Te Muchas gracias. felicitamos por el Mundial y bueno, te falta cubrir Atlanta, así que cuando quieras Si me invitan, puedo. vas a estar invitado. Dale, gracias, Seba. Pablito, vos sos nuestro, ¿te quedás? Yo me quedo, pero si salió campeón con Argentina, puede ir a cubrir Ojo, Atlanta, ojo. El aplauso, Gastón Pula, aquí en Montevideo. Dot Baile Shopping te invita a la noche shopping más increíble, shows musicales para toda la familia, la foto con Papá Noel, cerramos la noche con un show de Disney con villancicos navideños. Te esperamos el 23 de diciembre a partir de las 7 de la tarde y para más info entra en @dotbaires. Ya fue lunes, martes, miércoles y hoy es jueves. Si empieza vuelta y media es que solo queda el viernes. El jueves, y ahí me gustas. Sentí otro aire. Urbana Play 104.3. Verano. UrbanaPlayFM.com. Radio oficial de tus mejores momentos. Así como la Bula es un blend de burro y caballo, la nueva Salta Cautiva Blend es un blend de IPA y trigo, carácter y frescura para beber tranqui. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Un regalo puede ser el principio de un viaje lleno de magia. Estas fiestas, pasa por Action Energy y con tu compra más 3.499 pesos, llévate la caja de magia de Soy Rada para regalar, con 25 trucos explicados paso a paso. Deja que la magia te lleve. Vení a Action Energy. Ver más en condiciones y estaciones de servicio adheridas en actionenergy.com.
pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. Nosotros terminamos la conversación con él con una pregunta que era ¿hasta cuándo te vas a quedar? Y él dijo, bueno, hasta que la escaloneta avance y llegue a su fin. Y su fin fue con el título del mundo. No sabemos qué pasó con este muchacho. No sabemos si va a poder volver o no, si ya está acá en la Argentina. Gastón, buenas tardes para nosotros, buenas noches para vos. ¿Estás ahí del otro lado? ¿Cómo estás, Juan, Clemen, Emi? ¿Todo bien? Sí, acá estamos firmes. Claramente, quiero saber si en algún momento se te pasó por la cabeza decirle, dejá, ya está, me pagaste toda. O más bien el contrario, mirá, yo me quedé acá por vos, yo esta final no me la puedo perder. Sí, pensé, digamos, en ese sentido de, bueno, en algún momento tengo que definir si voy a la cancha o no, porque hasta la noche anterior él me venía diciendo, mirá, en el peor de los casos puedes ir al FanFest, y yo nunca pensé en esa opción, para nada. Si yo me quedé es para ir hasta el final y voy a ir pase lo que pase. ¿Entendés, Mati? O sea, yo creo que no había forma en mi cabeza de no estar ahí. Con la del otro. Me llevo un regalito por hacer viral esta historia, uno cada uno. Con la plata de él, claro. Sí, no te la paga el jeque, olvidate. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. En Andes Origen estamos a favor de hacer las cosas bien. Por eso estamos a favor de la Ley Nacional de Alcohol Cero al Volante. ¿Y usted se suma? Y recuerde siempre, si bebe no conduzca y nunca le venda alcohol a menores de 18 años. Frutalizate este verano con Magio Pronto. Disfrútalo en familia y también con tus amigos. Frutalizate en la playa con Magio Pronto. Y en el club, en la pileta, en la colonia, en la montaña, en todos lados. Este verano frutalizate con Magio Pronto. Fruta que se disfruta. Y en verano mucho más. Dame tu amor a mí. En el 86 con Charlie sacamos este tema y salimos campeones. Esta vez también. Hubo coincidencias. Hay equipo. Quilmes. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Mayorista Nini. Ahorra lo grande todos los días. Este jueves, mayonesa Natura por 950 gramos, 699,99. 3x2 en postres, turrón y confituras. Y además, 50% en la segunda unidad de pan dulces y budines. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Vigencia 22 de diciembre hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Un lugar, Chapa. Un momento, Sunsets. Un motivo, compartir la mejor música. El Calamar Loco presenta Sonora Music. Elke Klein, Nick Fanciulli, Danny Howells, Nick Warren, John Digweed. Atardeceres exclusivos. Capacidad limitada. Verano 2023. Casa Pampa Playa. Chapadmalal, Argentina. Llegan los peluches con disfraz de la Granja de Zenón, el regalo ideal para esta Navidad. Bartolito, la vaca Lola, Beto y Margarita, como nunca los viste, disfrazados de sus personajes favoritos de la granja. Cada entrega viene con un libro de cuentos. Ya está en tu kiosco la vaca Lola con capucha de pancha a 2.199,90. Pedilo. Decime una cosa, ¿querés ser un Five Winner? Entonces, escúchame bien cuando te hablo. Es fácil. Bájate FiveWin, la app de compra y venta de criptomonedas, que también es fácil de usar encima. ¿Qué más crees? Así puedes ser un Five Winner como yo. Así, pelo largo, fachero, seguro, maduro. Vos sabés, repetí conmigo. Soy un Five Winner. Repetí conmigo, te estoy diciendo. Soy un Five Winner. FiveWin, only for Five Winners. FiveWin, en cripto, ganar es una actitud. At night, nice, nice, at nice, hey. Estoy con vos andando, juntos los dos saltando, la energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. At nice, nice. En estas fiestas, los mejores regalos están en Rex. Juguetes, electro, tecnología y más. Escucha la canción oficial del Mundial por Budweiser y Paulo Londra junto a Lil Baby y Tears for Fears. Ya disponible en todas las plataformas. El balón al 10 para que se arme otro. El Mundial en tus manos. Budweiser. Maxim Store abre las puertas de su nuevo local icónico para vivir de manera única lo mejor del universo Apple. Un espacio interactivo e innovador para disfrutar y divertirse con la tecnología junto a profesionales expertos.
Conocé la nueva experiencia de Maxim Store en Avenida Córdoba 456. Diarco, para vos y tu familia, compras en Diarco, con precios mayoristas, ahorras en Diarco, las compras del día son en Diarco. Encontrá lo que querés, al precio que necesitas en Diarco y Diarco Barrio. En cada manzana está Diarco. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Llegó a casa con calor, abra la heladera y entréguese al frescor de la nueva Andes Origen fresquita. Y recuerde, beberla con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Vuelta y media. Igual que siempre, pero con un extra. Lunes a viernes de 17 a 20. Auspicia el clima. Air Europa. 10 minutos, falta para las 8 de la noche, temperatura en la ciudad de Buenos Aires 28 grados, humedad 62%, gracias. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Llega Tom Tortugas Open Mall, la gran noche de descuentos. Mañana, viernes 23 de diciembre, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Te espera en Top Night con descuentos del 20% toda la noche y Crazy Sales de 5 minutos con descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. Consultar los locales adheridos en tortugasopenmall.com. Esto es Panamericana Ramal Pilar, kilómetro 36,5. Fiat Pulse nos trae Impulsa tu pasión. Cuando manejas un Fiat Pulse, te sentís mucho más vivo. Por eso hoy en Vuelta y Media te invitamos a contarnos esa pasión que te moviliza y te hace vibrar. Fiat Pulse, impulsa tu pasión. ¿Hasta dónde te llevó tu pasión? Te pregunta Fiat Pulse. Hablamos en el 47756688. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Ah, está en el Zoom, perdón. Ay, Pablito, me corres esa silla. Así puedo ver el Zoom. Acaba de venir de Qatar. Del mundial, es verdad. Campeón del mundo. Bien. No, vamos a repasar toda la historia. Es una historia que buscamos nosotros. Claro. Y vamos a hablar con Maitena. ¿Cómo estás, Maitena? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos, Maitena. ¿A dónde estás? Estoy en Qatar todavía. En Qatar, si ya no hay nadie en Qatar, Maitena, ¿qué haces ahí? Ya no existe más el país. Desarmaron todo. Ay. Ay. Ya tengo ganas de volverme, pero bueno, me quedan unos meses, me queda un mes todavía. Bueno, contanos tu historia, Maitena, ¿de qué se trata? Tranqui. Sin delay. Bueno, nada, yo vine a trabajar a Qatar, llegué acá en septiembre, vine por un work and travel, eran 4 meses de intercambio, estoy trabajando en el bar de un hotel y bueno, obviamente que vine acá por el Mundial, quería ver todos los partidos y durante los 3 meses que estuve acá estuve ahorrando plata porque mi idea era seguir viajando y bueno, cuando llegó la semifinal ya no tenía entrada, entonces todo lo que había ahorrado durante esos 3 meses decidí gastarlo para comprar la entrada de la semifinal y conocí un periodista de TN acá que me ofreció hacer una nota en la que justamente contamos eso, que yo toda la plata que había ahorrado durante los 3 meses trabajando me la gasté para comprar la de la semifinal
Y bueno, la nota salió el sábado a la mañana, un día antes del partido de la final. Y el sábado a la tarde yo iba camino al trabajo y me llegó un mensaje por Instagram de la hermana de Messi. Bueno, Sí. justo se corta. Diciéndome Justo que se corta, su pero mamá había visto una nota conozco la historia. en donde yo salía y que se quería contactar conmigo por WhatsApp diciéndome que... La mamá de Messi. Celia. Celia, la mamá de Messi. A ver, ahí se escucha bien. No, pero la mamá de Messi contactó a Maitena. No te puedo creer. Y la mamá de Messi te regaló la entrada para la final. ¿Es así, Qué Maitena? Sí, me regaló la entrada para la final. Qué Y me la dio Rodrigo el día del partido. Rodrigo es uno de los hermanos. Ah, ok. Rodrigo Messi es uno de los hermanos. Matías y Rodrigo. Espectacular. Y María Sol, la otra hermana. Qué cercanía, lindo. ¿no? Qué locura. Qué espectacular. Exactamente. Bien, ¿cómo agradecer? ¿No tenés palabras para agradecerles? No te lo puedes hacer. No tengo palabras para agradecerle. Ya le agradecí de todas las formas posibles. Pero sinceramente, o sea, si no hubiese sido por eso, yo no hubiese ido a la final. Espectacular. No, o sea, no llegaba para comprar una entrada para la final. Así que estoy totalmente agradecida de por vida con ellos. Son un amor. Es muy invasivo si te pregunto cuánto pagaste por la de la semifinal. 3 veces laburo. Pagué como $800. $800, bien. Pero la final la tuviste regalada, es espectacular tu historia, Maitena. Te agradecemos muchísimo y Sí. que te sea leve el último mes en Qatar. Muchísimas gracias a ustedes y seguramente va a ser muy leve porque esto ya es un completo desierto. Sí, es un desierto literal y un desierto, la ciudad también. Todo es un desierto. Sí. Bueno, cuídate mucho, un beso grande y te volvés a Argentina después a Así que- vivir. Sí, me vuelvo en febrero, ya estoy allá porque voy a seguir estudiando, así que Bien. tengo que volver sí o sí. Te esperamos, Maitena, un beso grande, gracias por estar con nosotros y gracias Muchísimas a gracias por el Fiat. espacio. De nada. Y gracias a Fiat Pulse por este segmento. SUV de Fiat llega al segmento con sus 3 versiones, en la que resalta su moderno diseño, performance y tecnología. Si querés conocerlo mejor, fiat.com.ar y descubrir todos los detalles. Nuevo Fiat Pulse, impulsa tu pasión. Esto fue Impulsa tu pasión, presentado por Fiat Pulse. Descubrí el nuevo lanzamiento de Fiat y viví al máximo cada día con su motor Turbo 200. Resalta tu estilo con su diseño moderno y mantenete en el centro de la acción gracias a su tecnología inteligente. El nuevo SUV de Fiat llegó para darle emoción a tu vida. Fiat Pulse. Impulsa tu pasión. Ya fue lunes, martes, miércoles y hoy es jueves. Si empieza vuelta y media es que solo queda el viernes. El jueves. Y ahí me gustas. De Nochebuena a Reyes. Urbana Play 104.3. En modo fiestas. Un regalo puede ser el principio de un viaje lleno de magia. Estas fiestas, pasa por Action Energy y con tu compra más 3.499 pesos, llévate la caja de magia de Soy Rada para regalar, con 25 trucos explicados paso a paso. Deja que la magia te lleve. Vení a Action Energy. Ver más en condiciones y estaciones de servicio adheridas en actionenergy.com. Una cerveza liviana, con naranja, quinoto y jengibre. ¿Qué le parece? ¿Le apetece? Es la nueva Andes Origen y se llama Fresquita. Ah, y no se olvide que esto es alcohol, que hay que beber con moderación y está prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Volvé a escuchar Resident por urbanaplayfm.com. El jueves, ¿te espera una nueva rutina? Hagas la actividad que hagas, necesitas más que vitaminas. Necesitas un polivitamínico. Total Magnesiano Vitalizante. De Laboratorios Temis Lostaló. La aplanadora vuelve a Vélez. Sí, la aplanadora vuelve a Vélez. Divididos,
celebra sus 35 años con su regreso a Vélez. ¿Cuándo? El 13 de mayo. Entradas a la venta en Ticketek. La aplanadora vuelve a Vélez. Producen La Calandria y 300. Somos río, somos playa, somos color y alegría. Somos fiesta. Este verano, inspírate en Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. Dame tu amor a mí. En el 86 con Charlie sacamos este tema y salimos campeones. Esta vez también. Hubo coincidencias. Hay equipo. Quilmes. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Mayorista Nini. Ahorra lo grande todos los días. Este jueves, mayonesa Natura por 950 gramos, 699,99. 3x2 en postres, turrón y confituras. Y además, 50% en la segunda unidad de pan dulces y budines. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Vigencia 22 de diciembre hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Para el calor, una cerveza hecha con naranja, quinoto, jengibre y mucho, pero mucho amor. La nueva Andes Origen fresquita. ¿La probó? Y no se olvide que esto es alcohol, que hay que beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. At night, at night, nice, nice, at night, at night. Hey, estoy con vos andando, juntos los dos saltando, la energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. At night, nice, nice, at nice. Alquilar con confianza y con seguridad es mucho más fácil si tenés Ogax. Alquilar donde quiero y puedo soñar. Ogax me da la garantía ideal. Ogax. Garantías de alquiler. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Creamos una experiencia única en seguros, con nuevas tecnologías para todas las generaciones, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Se acerca el final de mes. Un momento peludo. Por eso creamos Segunda Quincena, una plataforma con descuentos increíbles que se activa el 15 de cada mes. Entrá a www.segundaquincena.com.ar y conocé los beneficios. Segunda Quincena, una propuesta de cervecería y maltería Quilmes. Messi 10 by Cirque du Soleil. Un show tan impactante como el mejor jugador de la historia. Reestreno mundial, 5 de octubre. Entradas en venta por ariaticket.com.ar. Diarco, para vos y tu familia, compras en Diarco. Con precios mayoristas, ahorras en Diarco. Las compras del día son en Diarco. Encontrá lo que querés, al precio que necesitas en Diarco y Diarco Barrio. En cada manzana está Diarco. Ya viene It's Music Time by Miller. Una hora con los temas del momento para que cortes la rutina. Disfruta de la mejor selección musical Con una Miller bien fría. Es nuestro momento. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hola Start. Hola a ir a un lugar con lo último de lo último en tecnología posta. Conoce más en start.com.ar. Start. En Rex, encontrá todos los regalos para estas fiestas. Juguetes, tecnología, electro, aire libre y más. Visita nuestras sucursales o entra en somosrex.com. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves.
Le damos las gracias a Gontran Cherrier, la abuela Angelique, que ofrece especialidades de panadería y pastelería francesa elaboradas con harina y manteca importada, por supuesto. Malavia 1805 @GontranCherrier.ar. Soy un bohemio. ¿Qué soy? Soy un bohemio. Ahora tenemos el brindis de la radio. Sí, señor. Están armando acá, ya lo armaron en la terraza, algo hermoso. Yo con bermudas. Pero bueno, Está bien, no, pero es informal. ¿es informal? Sí, obvio. Porque tengo un traje si quieren. No, No hace falta. El de TBR. Yo tengo una remera argentina en la mochila, si querés te la presto. Usé hasta ayer, pero podremos usar hoy también, ¿por qué no? Amerita. Amerita Baltar. Nacho Sosa, gracias por haber venido. Gracias Guido Coralo, Agus Ratti, Tatiana Gisela Rose, Chiara Mastrangelo en las redes sociales. Pablito González, gracias por venir. ¿Y cómo te despedís hoy? Me fui con vos a Qatar, volví sin vos, pero volví campeón. Creo que eso es lo único que puedo decir. Volviste mundial. Pablo Fábregas. Recién se me pasó un pensamiento que no se me va, que es tortilla española. Oh. Capaz que hay, ¿eh? Se me quedó. No. Julieta Luciana Pink. Solo como la radio servicio hay que avisar que mañana no es sábado. Así que ¿Cómo si- no es sábado? No, si alguno estaba dudando que hoy era viernes, no. Me pasó. Mañana es viernes. Mañana va a ser viernes, va a ser muy raro, ¿eh? Muy raro. ¿Venimos? Mañana venimos, sí. Es el último del año en vivo mañana. ¿Venimos? Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y volveremos mañana a las 5 de la tarde. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta hemos acompañado a una persona que hoy preparó una picada. Acompaño esa iniciativa